ha llegado a nuestro corazón por la gracia de Dios. Y hoy quiero precisamente tratar otro de los aspectos de precisamente que tiene que ver con la salvación, porque hemos visto durante diferentes semanas lo que es la cadena de oro, la cadena de salvación. De algún modo ya la desmenuzamos, de Romanos 8, 28 al 30, pero muchos de nosotros solamente el hecho de pensar, pues es que Dios me salvó y un día voy a ir al cielo y voy a estar con el Señor siempre. Y de pronto nuestro entendimiento llega hasta ahí, pero implica otras cosas más. Y hoy vamos a ver algo más, algo extraordinario. El hecho de que cuando nosotros recibimos la salvación, sabemos que venimos a ser hijos de Dios. No todo mundo es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios, pero es diferente ser hijo de Dios. Y se acuerdan, y si no se acuerdan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos dice algo extraordinario. Precisamente esa es nuestra primera identidad en Cristo, que nosotros somos llamados hijos de Dios. ¿Alguien tiene Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, que lo pueda leer en voz alta, por favor? Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce y no le conoció a él. Ajá. Mirad cuál amor. Un amor incomprensible, eterno, incondicional, que Él ha tenido por nosotros. Amén. Y dentro de ese amor es de que nos hizo sus hijos. Quiere decir que Él es nuestro Padre. Y ese es el mayor privilegio. Algunos se sienten orgullosos porque dicen, yo formo parte de tal familia, ¿verdad? Y soy a veces hasta nos conocen hasta por nuestros apodos, ¿verdad? Soy de los cámaras de Pueblo Nuevo, ¿verdad? Pero algunos se sienten orgullosos a lo mejor y no está mal, o sea, el hecho de decir, bueno, soy de esa familia, gracias a Dios. ¿Ah? Pero, ¿qué mayor privilegio tenemos? El hecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Ese es el mayor privilegio y precisamente eso significa que Dios nos adoptó como sus hijos, como sus hijos. Y quiero hablar precisamente de esa palabra, adopción, adopción. Quiero hablar acerca de esto y vamos a Romanos capítulo 8. Eh, el libro de Romanos tiene una riqueza extraordinaria, de verdad. Y primero Dios, un día lo estaremos estudiando. Y es una riqueza extraordinaria, de verdad, hermanos. Vamos a leer del versículo 12 al 17. Ustedes, 8, 12 al 17. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan. ¿Sí? Ok. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hagan morir las obras de la carne, y vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y obviamente este pasaje nos habla acerca de que no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba, Padre. Dice entonces este pasaje que hemos recibido ese espíritu de adopción. ¿Eso qué quiere decir básicamente?
que somos hijos de Dios, que hemos pasado a formar parte de la familia de Dios. Y qué privilegio es de que Dios es nuestro Padre. Ahora, para nosotros comprender mucho mejor esto que escribió el apóstol Pablo, debemos conocer los aspectos que implicaba la adopción en el ámbito romano. Ujú. Porque tal vez para nosotros, para la cultura de este lado del mundo, en el siglo XXI, signifique ciertas cosas. Pero Pablo, recordemos, lo está escribiendo en el primer siglo, pero bajo una cultura completamente romana. Ajá. Entonces, quiero leerles algunas cosas de lo que implicaba la adopción. Y yo espero que cuando estemos mencionando este tipo de cuestiones, podamos valorar esa obra que Dios ha hecho con nosotros. Amén. El padre, o sea, el padre de familia, el padre tenía el poder para disponer sobre toda la familia. ¿Verdad? Eh, y esto también tiene que ver con la cultura judía. Ujú. El padre de familia, él era el que decidía. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos al padre muchas veces incluso decidiendo con quién se iba a casar su hijo? ¿Se acuerdan que hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento? Porque precisamente era parte de esa cultura. Ahora, no estoy diciendo que ahora se tenga que hacer, pero estamos repasando esto o considerando esto para entender y sacarle el mayor provecho a este tipo de cuestiones que vienen en la escritura. Entonces el padre tenía todo el poder para disponer sobre toda la familia. En relación con su padre, un hijo nunca alcanzaba la mayoría de edad. Aquí en México, ¿a qué edad se alcanza la mayoría de edad en el caso de los hombres? 18 años, ¿no? 18 años ya se considera y en muchas partes del mundo a los 21 años, ¿no? Es donde se considera. Pero bajo esa cultura, ese imperio romano, un hijo nunca alcanzaba la mayoría de edad. Siempre estaba bajo la patria potestad del padre y prácticamente era propiedad absoluta de su padre, que podía disponer de él como quisiera. Y fíjense, vamos entendiendo un poquito. Si Dios nos adoptó, Él puede disponer de nosotros como Él quiera. Ajá, como Él quiera. Cuando una persona era adoptada, perdía, y ojo con esto, perdía todos sus derechos de su vieja familia. Todo eso, perdía todos sus derechos y adquiría los derechos de su nueva familia. No sé si vamos entendiendo, pero eso es extraordinario a nivel espiritual porque antes, ¿a qué pertenecíamos? La oscuridad, al mundo. Ajá. Pero cuando Dios decidió adoptarnos, ahora tenemos el derecho de la familia de Dios, de ser hechos de parte de la familia de Dios. Era considerado, cuando alguien era adoptado, era considerado como un hijo legítimo, con todos los derechos. Por eso es por lo que, si usted se da cuenta, ve el versículo 17. Estamos en Romanos capítulo 8, versículo 17, y estoy diciendo que cuando el hijo era adoptado, era legítimo y adquiría todos los derechos, y entonces vamos a ir entendiendo por qué escribe de esta manera el apóstol Pablo. Dice, y si hijos, ¿también qué? Porque solo un hijo puede heredar. Ajá. Herederos, ¿y qué más dice? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Usted y yo dimensionamos eso, coherederos con Cristo. Hemos dimensionado realmente esa frase que somos coherederos con Cristo. Eso es extraordinario, hermanos. Y ahorita
Les voy a decir entonces precisamente por qué hay unas partes en la Biblia y lo vamos a poder entender mucho mejor. Es precisamente esa implicación legal de que cuando alguien era adoptado era un hijo legítimo y adquiría todos los derechos, todos los privilegios y podía entonces heredar del padre que lo había adoptado, aunque él no había nacido ahí. Ajá. Ahora, esto lo hacía, el hecho de que alguien era adoptado, lo hacía con derechos de heredar las propiedades de su nuevo padre. Y aunque le nacieran a ese padre adoptante nuevos hijos, no afectaba para nada sus derechos. Y yo no sé cuántos de nosotros nos podemos alegrar en eso. Porque aunque otros vengan, se sumen a la familia de Dios, nosotros no perdemos nuestros derechos por medio de Cristo. Otra implicación era que para la ley, la vida anterior de la persona adoptada se borraba completamente. Y qué privilegio, hermanos. Incluso si tenía deudas, quedaban canceladas. Usted y yo estamos entonces dimensionando de lo que estamos hablando, que Dios nos adoptó. ¿Por qué? Porque antes éramos hijos de ira. Ahora somos llamados hijos de Dios. Por eso es por lo que somos herederos de Dios y coherederos. ¿Y qué quiere decir eso de coheredero? Que estamos a la par con Cristo. No somos pequeños Cristos, ¿eh? O sea, no entiendan otras cosas que no. Estamos a la par y por eso, bueno, un poquito más adelante lo voy a mencionar, pero para hacer la adopción se celebraba una ceremonia en presencia de 7 testigos. Era requisito. 7 testigos. Si el padre adoptante moría y se pusiera en duda el derecho a la herencia de ese hijo adoptado, precisamente alguno o todos esos testigos podían dar fe que, que era un hijo legítimo. Ujú. En este pasaje, si usted se da cuenta, el versículo 16, ¿qué es lo que dice? El Espíritu mismo, ¿qué? Da testimonio. Aquí no es de que vayan con fulano, sultano, sino el mismo Espíritu de Dios es el que da testimonio. Ahora, me llamó mucho la atención y sin un afán de alegorizar el pasaje, pero por ejemplo, encontramos en Apocalipsis y en Isaías que dice que son los 7 espíritus de Dios. Todo cuadra en la escritura. En Isaías dice espíritu de temor, espíritu ahí nombra diferentes espíritus de sabiduría. Apocalipsis, cuando nosotros vemos el mensaje a las 7 iglesias, creo que en 2 de ellas dice los 7 espíritus de Dios. Ahora, cuando nosotros usamos ese tipo de expresiones de 7 espíritus de Dios, no estamos diciendo que son 7 Espíritus Santos. Tampoco confundamos eso. Pero viene este tipo de expresiones en la escritura y es que les vuelvo a repetir, todo cuadra. 7 testigos en esa ceremonia para reconocer a alguien que iba a ser adoptado y esos iban a testificar en un momento dado si se requería. Pero aquí es el Espíritu Santo el que da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿No le da gusto saber eso? Por lo tanto, todos sabemos que estábamos condenados a sufrir la ira de Dios. Éramos hijos de ira. Pero ahora mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios.
Éramos hijos de ira, nos merecíamos y estábamos condenados a la ira de Dios, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y ahora somos de su exclusiva posesión. ¿Se acuerdan lo que le leí acerca del padre? El padre podía decidir sobre la vida de ahora de ese hijo adoptado, podía decidir su vida, lo que quisiera. Ajá. Ahora, de hecho, ¿usted se acuerda cuando le preguntaron los discípulos a Jesús, enséñanos a orar? ¿Cuál es la primera frase que usa Jesús? Padre nuestro. Y es que cuando nosotros entendemos, o sea, yo me acerco a Dios, pero lo primero que debo entender, Él es mi Padre. Él es mi Padre. Y yo no sé, incluso en el caso de nosotros, cuál haya sido nuestro acercamiento con nuestro Padre terrenal. Yo, por ejemplo, yo les puedo decir, tiene casi 22 años que no está mi papá conmigo, lo extraño, este, eh, yo recuerdo muchos momentos en los cuales pasaba yo con él, de pronto y mi mamá y mi esposa de pronto me hacen burla, es que te pareces tanto a tu papá. Te gusta el pan, te gusta la carne y bueno, pero yo recuerdo hace casi recién casados, de pronto nosotros vivíamos en ese cuarto de mis papás y era muy común de que mi papá sábados, él pues, cobraba su dinero y siempre le gustaba ir por botanas y todo eso. Y oye hijo, vente a ver veíamos peleas de box o los partidos de fútbol. Y era extraordinario mi papá, o sea, ya en esa época de la vida, era extraordinario. Yo en lo personal lo sigo extrañando después de casi 22 años. Y yo sé que algunos de nosotros puede ser que no tengamos buenos recuerdos, tal vez tengamos más malos recuerdos de nuestro papá. Pero ¿saben qué? Tenemos un padre perfecto. Si somos hijos de Dios, tenemos un Padre perfecto. Y debemos nosotros recordar que no solamente esa es nuestra primera identidad, sino que en un momento dado, cuando yo necesito ayuda, está mi Padre y que a Él le agrada que yo me acerque a Él y lo primero que yo le diga es, Padre mío, Padre mío. Y me puedo acercar. Y cuando estaba yo preparando esto, estaba yo recordando, con razón el libro de Hebreos dice que nos podemos acercar confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque en ese trono está sentado mi Padre, mi Padre. Mi Padre terrenal me falló mucho, mucho me falló. Pero en el último tiempo, yo puedo decirlo, en el último tiempo, cuando él ya estaba desahuciado, muchas veces a mis hermanos y a mí nos pidió perdón. Y gracias a Dios porque Dios le dio esa oportunidad. Y yo me he quedado con los recuerdos buenos de él. Claro que recuerdo los momentos difíciles, pero sabe que prefiero quedarme con los momentos agradables con él. Pero cuando de pronto hay algo que de pronto me quiere mover en la cuestión emocional y recuerda esto, y yo recuerdo, tengo un padre que es perfecto. Ahí el problema soy yo como hijo, no es él. Ajá. Y por eso me puedo acercar a él confiadamente. Ujú. Como ese padre que tiene amor hacia mí, que me cuida, que me ayuda. Hoy, por ejemplo, que estábamos a punto de iniciar pues, nuestro colado, que después de tanto tiempo de estar ahí, les decía yo a los muchachos, vamos a orar. Y Dios sabe que de pronto en este tipo de eventos y por la responsabilidad es tan grande, yo dije, Padre, yo no confío en mí, mis fuerzas, he hecho mi mejor esfuerzo, pero
Pero sabe, o sea, yo dije, pero me puedo acercar contigo y tú me puedes ayudar. Ujú. Y recuerdo, y les voy a repetir, el pasado como hijos adoptados de Dios. Entonces ahora el pasado ya no tiene ningún derecho sobre nosotros. Eso es poderoso. El pasado no tiene ningún derecho sobre nosotros. ¿Por qué? Porque se acuerdan que cuando el adoptado ahora, incluso hasta sus deudas eran canceladas. Entonces, el pasado ha sido cancelado y nuestra deuda ha sido borrada. Entonces tiene sentido lo que dice Isaías 43. No se acuerdan. No traigan a memoria las cosas pasadas. No las traigan. ¿Por qué? Porque han sido borradas sus deudas. Cuando hemos sido adoptados por Dios. Y ahora somos coherederos con Cristo. Estamos a la par. Y eso nosotros lo debemos de considerar como un honor tan grande. Un honor tan grande. Lo que Cristo ha heredado, perdón, yo también. Si Él fue glorificado, yo seré glorificado. Por eso es por lo que también la Biblia dice, y vamos a Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6, pero esta parte en la escritura dice, huele a café o se me... Así, ¿verdad? Se ve que tengo hambre, ¿verdad? Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Acuérdense, los derechos de Cristo ahora yo los tengo, no por mí, sino por mi Padre. Amén. ¿Quién lee Efesios 2 del 4 al 6, por favor? Por eso estamos, porque somos coherederos con Cristo. Y entonces estamos sentados ahí en los lugares celestiales, no por nosotros, por Dios, que es rico en misericordia. Tenemos un Padre que es rico en misericordia, hermanos, y eso nos debe alegrar. Es rico en misericordia, nos cuida, también a veces nos pasa por vara, porque qué padre que ama no pasa por vara a su hijo. Amén. Y si Cristo, eso quiere decir, hermanos, que si somos coherederos con Cristo y si Él fue glorificado, yo seré glorificado, pero si Cristo sufrió, también nosotros sufriremos. Y tal vez es ahí donde a algunos no nos gusta. Ahí es donde, como dice Proverbios, la puerca torció el rabo. Ah, no, eso no lo dice Proverbios, ¿verdad? Pero una vez más podemos ver, somos coherederos con Cristo. Si Cristo resucitó, nosotros también lo haremos. Amén. Así es de que, hermano, ¿qué se preocupa si un día morimos? Si morimos en Cristo, gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque un día vamos a resucitar, acuérdese, en un cuerpo glorificado. Ahora, no vaya usted a pensar que ese cuerpo glorificado, que usted piense, no, ¿qué tal si resucito como con siendo un Brad Pitt? No, no, usted tranquilo, o sea, usted no se preocupe por ese tipo de cosas, pero una vez más podemos notar lo siguiente, hermanos, que todo es por gracia. O sea, entre más vemos este tipo de términos, glorificados, justificados, llamados, o sea, en este caso, adoptados, más podemos admirar la gracia de Dios que ha sido derramada sobre nuestras vidas. Amén. Más y más. Entonces notamos que es por su gracia,
porque Él así lo determinó, porque Él así lo predestinó. Efesios capítulo 1, un poquito atrás, versículos 4 y 5. ¿Quién lo puede leer, por favor? Dios nos escogió antes de la creación del mundo para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su Ujú. Nos predestinó para ser adoptados. ¿Qué hicimos usted y yo para ser adoptados? Nada. Cuando uno ve todo este tipo de expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento, o sea, no nos queda más que agradecer a Dios. Tanta gracia. Nosotros no hicimos nada para que Él nos predestinara, para que nos llamara, para que nos santificara, para que nos adoptara. Pero Él así lo quiso, nada más por el puro afecto de su voluntad. Y si viniera el diablo y dijera, ¿por qué eso? O sea, si le dijera a Dios, Dios le puede decir a ti, ¿qué te importa? Porque a mí me plació y yo lo cuido. ¿Se acuerda que incluso cuando la tragedia de Job, se acuerda que el capítulo 1, casi Dios está presumiendo, ¿verdad? A Job. ¿No has considerado a mi siervo Job, que es temeroso de Dios, recto en todos sus caminos, de esto? ¿Y qué es lo que contesta Satanás? Es que tú le has cercado con tu favor. Yo soy su padre. Y es lo mismo que dice con nosotros. ¿Qué? Es mi hija. Yo quise que fuera mi hija. No es por él, no es por ella. Hermanos, eso es lo que a nosotros nos debe causar un gozo extraordinario, saber que pura gracia y misericordia de Dios sobre nosotros. Él así lo determinó. Antes éramos esclavos del pecado y del temor, lo que vimos en Romanos 8, ¿se acuerdan? Del 12 al 17. Ahora somos libres de esclavitud del pecado. Todo es por gracia. Jesús pagó nuestra deuda y ahora Él es nuestro hermano mayor y tenemos los mismos derechos de Él. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos? No los voy a dejar huérfanos. Les mandaré otro consolador, alguien igual a mí. Pero ¿saben qué? Yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Porque Él pagó nuestra deuda. Él es nuestro hermano mayor y Él es el que sigue obrando en nosotros a través de su Santo Espíritu. Por eso es por lo que Pablo de pronto dice, no hemos recibido ese espíritu de esclavitud para estar una vez más en temor, sino hemos recibido el espíritu de adopción por medio del cual podemos clamar que Abba, Padre. Esa palabra, Abba, es un término en arameo que denota cercanía e intimidad con Dios. Y entonces cuando nosotros tenemos alguna aflicción, cuando nosotros tenemos alguna situación, podemos doblar nuestras rodillas. Y como hace un rato recordábamos lo que dice Hebreos, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar el oportuno socorro. Y decir, Padre, aquí estoy. No sé qué hacer, pero tú tienes cuidado de mí. Pero tú eres mi dueño. Tú cancelaste mi deuda. Wow. O sea, eso es extraordinario, hermanos. ¿Por qué? Porque la verdad, muchos de nosotros no éramos precisamente los mejores antes de venir a Cristo. ¿Verdad que no? Incluso a veces todavía hasta conociendo a Cristo, todavía de pronto. Pero saben que no se nos olvide
que tenemos un Padre rico en misericordia. Y podemos acercarnos una y otra vez ante el trono de la gracia, porque Él ha prometido desde Jeremías, clama a mí, ¿y qué? Yo te responderé. ¿Por qué? Soy tu Padre, porque yo tengo cuidado de ti. ¿Cómo me ha bendecido de pronto las veces que yo de pronto procuro a la mayoría preguntarles cómo han estado, cómo. Pero me ha bendecido mucho cuando de pronto, incluso hace cuánto, Raulito, que me contaste que Dios los libró de un accidente muy, muy fuerte, hace 3 semanas, algo así. Y yo nada más recuerdo algo, y yo sé, y lo he mencionado en otras ocasiones, muchos de nosotros ni cuenta nos damos de todo lo que nos libra el Señor, de verdad. A veces sí, pero a veces no. Y recuerdo hace como 3 semanas que me dijeron eso, Raúl y Jamie, y yo dije, gracias, Padre, porque tú nos cuidas. Tú nos cuidas. Él nos cuida, hermanos. Y debemos nosotros estar confiados en que Él tiene cuidado de nosotros. Estábamos, creo que ayer o antier, escuchando un canto que siempre me hace llorar. Y creo que nadie de ellos se dio cuenta, pero yo estaba literalmente llorando porque hay una parte de un canto muy antiguo que dice, feliz cantando alegre. Ay, bueno, ahorita no, ¿verdad? Mosco. Feliz cantando alegre, feliz, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Wow. Nada más, ¿por qué? Porque Él nos adoptó. No lo merecíamos. Nuestra deuda borró. Nuestra deuda borró. Entonces, nosotros podemos alegrarnos, hermanos. Y cabe destacar también, hermanos, que este pasaje de Romanos nos habla de que ya no somos esclavos, sino hijos. Los esclavos, recordemos, no tenían derechos, incluso no tenían dignidad, nada. El amo en el momento que quería podía disponer de su vida, lo que quisiera de ese esclavo. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora no. Ahora nuestro dueño es Dios. Ahora Él dispone de nuestra vida como Él quiera. Y si Él prometió que un día nos llevará, Él lo va a cumplir. Y si Él dijo que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, Él lo va a cumplir. Dios, al adoptarnos, no solamente nos dio derechos, sino también nos dio dignidad. Eso es extraordinario, hermanos. Porque puede ser que el mundo nos menosprecie. Puede ser que nuestra familia nos menosprecie por seguir a Cristo. Pero ¿saben qué? En Cristo tenemos un valor, tenemos una dignidad, solo por Él. Él quitó nuestra culpa, Él quitó nuestra condenación y ahora somos llamados hijos. En un tiempo en el que muchos quieren títulos y ya se llaman arcángeles y ya se llaman que apóstoles y que ya, ¿sabe qué, hermano? El título nada más de ser llamados hijos de Dios. Eso es suficiente. ¿Para qué queremos que nos anden ahí casi besando la mano? Y ahí viene el apóstol, y ahí viene el profeta, y ahí viene el. Tranquilo, somos hijos. No hijos de la guayaba, sino hijos de Dios. Portémonos como hijos de luz. Ajá. Portémonos como hijos de luz. Esto nos hace apreciar, hermanos, más la obra de Dios en nuestra vida. Porque ahora somos hijos de Dios, coherederos con Cristo. Y un día estaremos con Él.
todo este tipo de temas, hermanos, vuelvo a repetir, nos hace más apreciar la obra de Dios, del Espíritu Santo, del Hijo en nuestra vida. Porque yo no sé cuántos de nosotros habíamos considerado, y de hecho este término de adopción no lo había yo estudiado de esta manera, pero hace como un mes me empezó a rondar precisamente eso de la adopción. Incluso creo que en una oración les dije esto sería bueno estudiarlo, porque me empezó desde ahí a hacer, pero saben que entre más repasamos o entendemos este tipo de términos que a veces encontramos en la Biblia y ni los entendemos, más apreciamos la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Yo quiero que oremos, pero que oremos con alegría, con gratitud a nuestro Padre, diciéndole, Padre, gracias por haberme adoptado. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. Hoy aprecio mucho más la obra de Cristo. Hoy aprecio un poco más tu gracia. No me cansaré, Señor, de agradecerte. Que me hayas rescatado. Fui esclavo del pecado, pero cuando tú me adoptaste, mi deuda fue pagada. Y hoy me puedo acercar confiadamente y decirte, Abba, Abba Padre. Y en los momentos más difíciles, más oscuros, donde quisiera salir corriendo, tú has estado ahí, como ese padre que cuida, como ese padre que es paciente conmigo, como ese padre que siempre está al pendiente. No tengo cómo pagarte. Tan solo, oh Dios, estoy agradecido, profundamente agradecido. Y admiro más, Señor, tu obra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Gracias. Voy a invitar a que levantemos nuestras manos y agradezcamos a Dios. Padre, te honro, te alabo, te agradezco, Señor. Por eso quiero, oh Dios, con mi vida honrarte, honrarte.
solamente a ti. Bendecir tu nombre. Gracias, Dios. Gracias por cuidarnos. Porque no le agradecemos que Él nos cuida, que Él está siempre cuidando de nosotros. Porque Él es un Padre que siempre suple. Tal vez nuestro Padre en la tierra no era alguien que suplía, pero Dios es un Padre que suple siempre. Gracias, amado Dios. Gracias, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Pues de esta manera estamos terminando, hermanos.